El mensaje del día de hoy, más que un mensaje, tiene una pregunta. Y esa pregunta dice, esa pregunta que se hace allí, ¿qué fruto estás consumiendo? Y como le decía, era una pregunta que Dios colocaba en mi corazón en algún momento. Y empecé a reflexionar, a buscar acerca de esos frutos que nosotros como seres humanos y como cristianos estamos consumiendo. Ahorita acabamos de hacer un ejercicio de comer un pan y tomar un vino en representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, es importante que nosotros estemos atentos precisamente a los frutos que nosotros estamos consumiendo a diario. Algunos pueden parecernos muy apetitivos, inofensivos, pero si nosotros no tenemos la sabiduría y la valentía en discernir si es bueno o no, pueden dañar nuestro corazón, pueden dañar nuestra paz interior y por ende dañar nuestra vida. Porque todo lo que nosotros consumimos impacta nuestro cuerpo, impacta el corazón e impacta el espíritu. ¿Sí o no? Si nosotros estamos claros en esto, entonces válida esa pregunta para reflexionar, ¿verdad? ¿Qué frutos estoy consumiendo? ¿Qué frutos estoy cultivando en mi vida? Por eso es importante cuidar lo que alimenta nuestro espíritu para mantener nuestra salud emocional intacta, así como lo es también lo que comemos físicamente. Por allí hay una frase que dice, no sé si usted la ha escuchado, yo la he escuchado mucho, sobre todo porque trabajamos como asesores nutricionales en mucho tiempo, y hay una frase que dice, somos lo que comemos. Porque si usted come, vamos a la parte física, si usted come mucha grasa, mucha comida chatarra, mucha sal, ¿qué va a pasar con su salud? Se va a ir deteriorando, ¿sí o no? Si usted empieza a consumir más de eso, voy a ponerlo, ya va, para que la luz no me acompañe aquí. Si usted empieza a darle a su cuerpo mucha comida chatarra, muchas grasas, va a pasar un determinado tiempo en que usted va a empezar a enfermarse. Si usted consume mucho alcohol, si usted consume mucho refresco, eso va a pasar factura en su cuerpo, ¿sí o no? Porque nosotros somos lo que comemos. Y lamentablemente estamos en un tiempo donde todo lo queremos así de rápido. Bendiciones, bienvenido. Todo lo queremos así de rápido y gana siempre más lo que agrada a la vista. Gana más lo que se ve así, más jugosito, aunque no tenga el valor nutritivo correcto, pero eso gana más y nosotros lo consumimos y no nos nutre correctamente. Y fíjense, esta máquina que tenemos, este cuerpo, es una máquina perfecta. Es una máquina perfecta. No se ha hecho todavía una máquina que iguale todo lo que nosotros podamos hacer. Pero ¿qué pasa con esta máquina? Que muchas veces le damos las cosas que no son correctas. Porque si usted tiene un carro, usted no le va a colocar al carro alcohol o refresco. Si usted tiene un perrito, hay gente que tiene perritos y cuida lo que come el perrito. El perrito termina comiendo más que el dueño del perrito. ¿Sí o no? Entonces, nosotros empezamos a consumir cosas que parecen inofensivas. Me como un poquito porque nadie me ve, no me pasó nada, no me cayó mal. Mañana me como otro poquito, pasado me como otro poquito más y al cabo de un tiempo entonces estoy en una consulta médica o peor aún, en una cama de hospital con una enfermedad
a veces inclusive terminal. ¿Por qué? Porque en el tiempo correcto no pude decir no, no puedo, no debo. ¿Sí o no? Y a todos nos pasa. Bueno, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Yo soy amante del pan y no puedo comer pan todo el tiempo. Y si compro pan, ahí tengo la tentación. Y voy y me como un poquito, porque Orángel no me ve. Ay, no me pasó nada. Y después me voy otro poquito. Y si estoy trabajando de noche, entonces voy y termino de comerme el pan. Y después estoy con un dolor de colon, con gases, paso mala noche. Porque no tuve la voluntad, la valentía de decir no me lo voy a comer. Porque nosotros somos lo que comemos. ¿Sí o no? Y así transitamos en la vida. Y esto hablando de lo que físicamente podemos tocar, podemos ver, podemos saborear. Pero ¿y qué pasa con aquellos frutos que consumimos que no son tangibles? Que no los puedes tocar, que no los puedes ver, pero que también te hacen en el cuerpo, que también te producen dolor, porque somos eso. Y hay frutos que no podemos ver, que no podemos tocar, pero que también repercuten en nuestra salud. Y está médicamente comprobado de que esos frutos que no vemos repercute tanto en nuestra salud física y emocional que terminamos enfermándonos. Inclusive, si ya usted tiene una enfermedad en su cuerpo y empieza como a consumir esos frutos como emociones, actitudes, acciones, empieza a consumirlo, se puede morir, ¿sabe? ¿Sí o no? Hay gente que ahorita, bueno, el estrés lo mató, pero usted no ve el estrés caminando, usted no lo puede tocar. La depresión, esos son frutos también, ¿sí o no? Que no podemos tocar, que no podemos ver, pero que también están allí. Mire, yo ahorita estoy acá hablando con usted y todos y cada uno de ustedes allí sentados están produciendo un fruto. Están produciendo un fruto que yo no lo puedo ver, pero usted está produciendo un fruto, está consumiendo un fruto y espero que sea el correcto. Siempre, siempre producimos un fruto. Y como dice la palabra en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Una de las enseñanzas de Jesús sobre cómo conocer a los verdaderos seguidores y evitar a los falsos profetas, usted lo puede leer allí en Mateo 7 del 15 en adelante. Usted puede meditar en esa palabra. Y esto nos recuerda que nuestras acciones siempre van a revelar nuestra verdadera esencia. Nuestras acciones. Que los frutos del Espíritu como el amor, la paz y la paciencia reflejan una vida en armonía. Mientras que los frutos de una vida mundana como la ira, la envidia y el egoísmo, por nombrar algunos, revelan el impacto de nuestras decisiones terrenales. Fíjense lo importante, ¿no? De esos frutos que no vemos, pero que impactan en nuestra vida. Sigo allí en Mateo, como le dije, puede leer, puede reflexionar, Mateo 7 del 15 al 20. Allí Jesús nos compara con un árbol, diciendo, bienvenido, diciendo por un árbol, que un árbol se conoce por sus frutos lo conoceréis. Y mire que en las Escrituras hay diferentes versículos donde se nos compara con árboles.
Si nosotros vamos al libro de los Salmos, el primer salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Maravilloso salmo. En Jeremías 17:8 también dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no temerá cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se angustiará, ni dejará de dar frutos. Amén. Se nos compara como árboles. Y como todo árbol, también tenemos un llamado ¿a qué? A dar frutos, porque por los frutos seremos conocidos. Entonces, vuelvo ahí al Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué son consejos? Los consejos son lo que otro produce que nos quiere hacer consumir. Frutos, ¿sí o no? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué son esos? Frutos, acciones, actitudes, elecciones. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo sabemos nosotros que algo está delicioso? Cuando lo consumimos, cuando lo probamos, ¿sí o no? La palabra de Dios, el fruto de buen sabor, donde debemos deleitarnos. Amén. Y sigue diciendo: sino que en la ley de Jehová está la delicia, y en su ley, en la palabra, medita de día y de noche. Y yo lo veo así: si usted medita de día y de noche en la palabra, usted se está nutriendo su mente, su espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo nos estamos nutriendo? ¿En qué estamos meditando? ¿En Dios? ¿En la vida de Cristo? Entonces sigue diciendo: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, Cristo, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire qué maravilloso salmo. Y yo lo veo como los pasos, como las instrucciones que nosotros tenemos que seguir para prosperar en todo lo que hagamos. Usted llega a su casa y lee nuevamente ese salmo con detenimiento, y usted va a ver allí las instrucciones, el paso a paso, para poder entonces prosperar en todo lo que usted haga. Entonces seguimos allí en Mateo 7, del 15 en adelante, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Entonces Jesús enseña que cada árbol se conoce por su fruto. Y si nos vamos allí al sinóptico, a Lucas 6, del 43 al 45, también dice: no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espigos, ni de las zarzas se vendimian uvas.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de dónde salen esos frutos? ¿De dónde salen? De la abundancia del corazón. Entonces, Jesús acá explica que no todo lo que aparenta ser bueno realmente lo es. Porque fíjense cómo dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos. Entonces, ¿qué fruto estamos consumiendo? ¿Qué fruto estamos cultivando en nuestra vida diaria? Y cómo estos afectan nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque, como dice allí, los frutos muchas veces son engañosos, porque pueden parecer buenos, pueden parecer justos y correctos a simple vista, apetitivos, gustosos, pero realmente pueden esos frutos estar vacíos de verdad, de virtud y de amor. Mira cuán importante es entonces estar al pendiente de qué fruto nosotros estamos consumiendo y mucho más pendiente de qué fruto yo estoy produciendo, porque de mis frutos también la gente va a comer. Nuestras decisiones y elecciones deben reflejar siempre la autenticidad de nuestro espíritu y buscar el crecimiento y la paz interior. Siempre nosotros debemos estar cimentados ¿en quién? En Dios, en Cristo, para entonces evitar consumir frutos que dañan nuestro corazón y por ende dañan nuestra vida. Debemos siempre buscar mantener relaciones saludables, evitando influencias negativas, elegir siempre todo lo que fortalezca nuestro bienestar. Y mire que para eso hay que ser muy valiente en la vida, ¿sabes? Muy valiente. Porque cuando nosotros empezamos a trabajar en eso, en ver qué quiero consumir, empezamos, como dice aquí, a tener ese ojo, que más allá de lo que la gente dice, vemos lo que la gente está dando, lo que hace. Y hay que ser muy valiente para entonces salirse de relaciones, de familia, de lugares donde el fruto está dañando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Y en algún momento nosotros también vamos a empezar a producir esos frutos, si no estamos atentos, ¿sí o no? Y si hemos consumido frutos dañados o te das cuenta que el fruto que estás dando tal vez no es el correcto y puede estar dañando a tu familia y puede estar dañando a tu entorno, entonces, como le decía, hay que ser valiente para reparar todo eso, para reparar tus emociones, tus actitudes, tus acciones. Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar en la autoaceptación. Y a veces nos cuesta como seres humanos aceptar que lo estamos haciendo mal. Cuesta mucho. Y más cuando vivimos en pareja, decirle a tu pareja, lo siento, lo estoy haciendo mal, te estoy haciendo mal. Por decir una relación, pero también con los hijos. Muchas veces no damos frutos correctos a nuestros hijos y no somos nosotros capaces como padres de autoaceptar que no lo estoy haciendo bien y pararnos delante de nuestros hijos y decirle, hijo, perdóname, 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 porque mi actitud tal vez no ha sido la correcta, porque no he tenido lecciones correctas y te he dañado, te estoy haciendo mal. Entonces, es importante que cuando nosotros nos demos cuenta
de que tal vez ese fruto que estoy dando no es el correcto y que está dañando, que nosotros tengamos entonces esa autoaceptación de reconocer que está mal, de perdonarnos primeramente a nosotros, porque a veces esos frutos nos están dañando. Así como les decía al principio, si nosotros comemos mal, vamos a tener consecuencias. Entonces tenemos también que perdonarnos o pedir perdón si ese es el caso, y buscar apoyo. También muchas veces a la gente le cuesta buscar apoyo espiritual, inclusive apoyo profesional, si lo amerita. A mí me ha tocado en este tiempo, en esta nueva oportunidad de vida, buscar apoyo espiritual y profesional, cuando tal vez el fruto no es el que agrada a Dios. Y mire cómo Dios inclusive ha usado personas para que puedan ayudarme, porque a veces somos tercos, a veces creemos que no las sabemos todas, a veces no somos enseñables, a veces somos soberbios, y entonces busca Dios otras personas que vengan a hacerte entrar en razón. Y sobre todo también tenemos que buscar el autocuidado. El autocuidado también es esencial para sanar y restaurar nuestro equilibrio emocional. Y mire que en este tiempo hay un consumismo inmenso. Ahorita todo el mundo consume, segundo a segundo está consumiendo de las redes sociales, de la televisión, de la radio, del vecino, del amigo, de las parejas, ¿sí o no? Del trabajo. Hay un consumismo inmenso. Y si usted es papá o mamá de niños pequeños, cuán más atento hay que estar a lo que ellos están consumiendo, porque hoy en día quieren disfrazar muchas cosas malas como buenas, y a esas semillitas que están limpias, si nosotros no estamos al pendiente, empiezan a consumir todo eso que lo ven bueno, apetecible, pero que está mal, y entonces vamos a tener una generación dañada, dando frutos malos, porque hay muchos lobos vestidos de oveja, y hay que estar muy al pendiente de eso. Y si usted está pasando por un proceso en su vida, wow, más atento hay que estar a lo que deja entrar en esos momentos, a lo que consume en ese proceso. ¿Por qué? Porque a veces toca cerrar los oídos, a veces toca cerrar los ojos, inclusive para no consumir esos frutos que no son adecuados en ese proceso que estamos viviendo, que no te ayudan en el proceso. Y muchas veces toca apartarse, toca guardar silencio y procurar primeramente ¿qué? Nuestra paz, nuestra integridad. Inclusive en los procesos de otros, si usted no tiene un buen fruto que dar, que ayude, guarde silencio. A mí me ha tocado solo escuchar, porque hay situaciones de vida, buenos días, bienvenida, donde tal vez el fruto que tú quieras dar no sea el correcto, o no sabes cómo dar ese fruto en ese momento para esa persona. Entonces, en esos procesos de otros, también a veces nos toca guardar silencio. Pero en todo proceso que usted viva, siempre es importante buscar su paz, buscar la paz, buscar la tranquilidad en medio de cualquier circunstancia, cualquier proceso, y eso lo encontramos buscando primeramente más de Dios, en su palabra. Ahí hay mucho, lo tenemos allí disponible, a la mano. Mira, a mí me ha tocado aprender en este tiempo, me ha tocado aprender a meditar más y apartarme para no contaminarme, porque me di cuenta lo importante de no consumir frutos
que no suman a nuestra vida, que te dan indigestión, frutos que te dan ganas de vomitar, que no son correctos, y que esos frutos empezaron entonces a provocar en mí ansiedad, tristeza, dolor, por decir algunos. E incluso estoy aprendiendo y sigo aprendiendo a quedarme callada en situaciones donde me he dado cuenta que los frutos no son los correctos como se veían. Porque aprendes a ver realmente a la gente por los frutos que produce y no por lo que dice ser. Fíjense lo importante, ¿no? Tenemos que ser valientes para no seguir consumiendo aquello que te puede dañar. Asimismo, es importante reconocer qué frutos estamos produciendo, qué fruto estoy dando yo, que también puede dañar mi entorno, que me están dañando. Por eso es crucial, para mantener una vida espiritual saludable, saber discernir y examinar los frutos, las acciones y enseñanzas de aquellos que se presentan como bueno, como justo, como perfecto, para no ser engañados. Entonces nosotros debemos basar nuestro juicio ¿en qué? En la verdad de la palabra de Dios, en la obediencia a Dios, en los principios y valores correctos y en la sinceridad del corazón, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para mantenernos firmes en la fe y en la verdad. Y como les dijo, mire, hay que ser muy valientes como cristianos, muy valientes, ¿sabe? Inclusive para reconocer, como le decía, qué estoy produciendo yo. ¿Es bueno? ¿No es bueno? Nosotros realmente no podemos ver lo que hay en el corazón de la gente. Yo no puedo ver qué fruto está usted produciendo allí sentado, viéndome a mí aquí. Porque como lo decía al principio, todos y cada uno de ustedes en este momento está produciendo un fruto, está consumiendo un fruto. Y nosotros realmente no podemos ver qué hay en el corazón de la gente. Y lo decíamos ahorita en Juan, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón sacamos los frutos. Pero sí podemos valorar, yo no le puedo ver qué fruto está dando usted, pero sí podemos valorar sabiamente a otras personas viendo el fruto que dan en sus vidas. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Mire, todos hemos tropezado en la vida. Todos hemos tropezado de vez en cuando. Todos hemos cometido errores o seguimos cometiendo errores y podemos pasar por temporadas de poco fruto. Lo malo es que no quedemos allí en esas temporadas, porque así como las estaciones hacen en su proceso en la naturaleza, entonces nosotros también, si nos comparamos como árboles, vamos a tener buenas temporadas, vamos a tener tal vez malas temporadas donde el fruto no sea el correcto, vamos a tener temporadas donde no demos fruto, como el invierno en los países donde se cumplen. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por esas temporadas, tenemos que nutrirnos de las raíces, de lo que se nos fue, de donde fuimos sembrados. Y si usted está sembrado en Cristo, es allí donde tiene que empezar a nutrirse nuevamente para que cuando pase esa temporada usted pueda empezar a reverdecer, usted pueda volver a germinar los cogollitos y empiece otra vez a dar el fruto correcto. Amén. Entonces, todos hemos pasado por esos procesos, por esas temporadas, y tal vez usted dirá, no, María, yo no he cometido error, yo no he pecado. Nos estamos mintiendo. Nos estamos mintiendo.
O peor aún, le estamos mintiendo a Dios. Y cito aquí en Primera de Juan 1, del 8 al 9, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos haber consumido o haber dado malos frutos, pero si lo reconocemos, si lo confesamos y vamos a las manos correctas, a Cristo, como lo dice este versículo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow, maravilloso. Tenemos que ir ¿dónde? A las manos correctas. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de Jesús. Y si Dios nos ve a través de Jesús, nos ve limpio, porque ya Él se llevó nuestros pecados. Somos limpios de toda maldad en Cristo, pero debo permanecer ¿en quién? En Cristo, en Él. Porque alejados de Él no somos nada, no llevamos frutos. Mire, hay gente que les cuesta entender esto, que nos falta el valor para reconocer e ir a Cristo, y mucho más para permanecer en Cristo. Judas pecó, se arrepintió, pero fue a las manos equivocadas. Y mucha gente comete errores, se da cuenta, se arrepiente, pero va a manos correctas y se pierde. Y eso es triste, ¿sí o no? Es lamentable. Entonces, en nuestra vida espiritual, a veces buscamos frutos que parecen buenos, pero que en realidad son engañosos, son vacíos y dejan mal sabor de boca con el tiempo. Estos frutos de placebo, de este placer momentáneo, me puede ofrecer una satisfacción superficial, un éxito momentáneo, pero no transforman verdaderamente nuestro ser, nuestra vida, son efímeros. Y muchas veces nosotros producimos fruto a conveniencia, a conveniencia. A veces queremos que Dios me responda en algo, que Dios me dé una respuesta positiva en algo, y entonces en ese tiempo, mientras yo espero que Dios me dé ese algo, esa respuesta, yo me porto bien, yo doy buen fruto, yo hago todo lo correcto, obtengo la respuesta al favor de Dios y vuelvo a lo mío. Y así pasa en todo, ¿sí o no? En el hijo que quiere que mamá le dé el permiso o que le dé algo que él quiere, se porta bien hasta que mamá se lo da y después vuelvo a lo mío. El esposo, la esposa, que también ha dado malos frutos, pero lo hago a conveniencia por un tiempo, el buen trato, ¿verdad? Obtengo lo que quiero y llega un momento donde vuelvo a ser el mismo, la misma. Jesús advirtió sobre los peligros de seguir caminos que parecen correctos, pero que conducen ¿a qué? A la perdición, a la destrucción. Por eso es crucial discernir entre lo que es verdaderamente bueno y lo que no lo es, lo que solo aparenta ser bueno. Somos humanos, somos carnales y espirituales y vamos a estar siendo tentados todo el tiempo vamos a estar siendo tentados. Pero al poner nuestra vida, nuestra confianza en la guía de Dios y en su palabra, entonces podemos evitar los frutos que, aunque parezcan dulces, terminan destruyendo nuestra vida, la vida de nuestra familia, nuestro espíritu, la vida eterna. Así, al llenarnos de su verdad, de Dios, nosotros entonces podemos empezar a ver
a reflexionar qué frutos me quiero comer. ¿Qué frutos yo me quiero comer? Busquemos siempre frutos que reflejen el verdadero carácter de Cristo y que nos conduzcan entonces a una vida abundante y plena en Él, en Dios, en la fe. Si nos alimentamos de la palabra de Dios y vivimos en su espíritu, nuestros frutos serán reflejo ¿de qué? De su amor, de su justicia. Al llenarnos de su verdad, de su gracia, de sus frutos, nuestra vida entonces también va a empezar a producir esos frutos buenos que bendecirán a otros. Amén. Entonces, para alimentar nuestro espíritu y crecer la fe en Cristo, debemos considerar consumir cosas que nos ayuden a eso. ¿Y cuál es el primer fruto que nosotros tenemos que consumir para alimentar nuestro espíritu? La palabra de Dios. Ese es el primer fruto. Lo decía ahí el Salmo, ¿verdad? Que meditáramos de día y de noche en su ley, en su palabra, y que ese era un fruto que era apetito, o sea, deleitaba nuestro paladar. Entonces, la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu para entonces crecer la fe en Cristo. Leer y meditarla es fundamental para conocer entonces la voluntad de Dios y poder fortalecer nuestra relación con Él. La oración, mantener una vida de oración constante, buscando la guía y la presencia de Dios en nuestra vida. Y no tiene que ser usted un erudito para poder orar, no, solamente apártese, hable con Dios, abra su corazón. Y un corazón abierto, agradecido a Dios es la mejor oración. Y eso lo podemos hacer a diario, a diario. La adoración y la alabanza, escuchar música cristiana y participar en la adoración te conecta con Dios y renueva tu espíritu. Ay, María, que me cuesta orar. Yo escucho mucha gente que le cuesta orar y a veces inclusive por nuestro diario vivir estamos tal vez, que no nos encontramos y que usted ponga una alabanza y usted ponga una alabanza, empieza a escuchar, se empieza a conectar y va a ver cómo entonces también empieza a conectar con Dios, empieza a adorar, empieza a alabar y hace una oración maravillosa para Dios. Amén. Busque congregarse, porque la comunión con otros hermanos en la fe, con otros creyentes, la interacción y el apoyo proporciona también ánimo y crecimiento espiritual. Y sobre todo en este tiempo de convulsión, hace falta interactuar con gente que nos aliente, que nos nutra. Por eso están los servicios de oración, que ayer estuvo maravilloso. Una palabra maravillosa. Para eso también están los conversatorios de mujeres, de hombres. ROAR, que inicia nuevamente este martes 17. Lea libros devocionales, lecturas que le ayuden. Y como le dije, el primero fruto que yo me debo consumir es la palabra de Dios. Ahí lea. De ahí, usted cualquier libro de autoayuda que usted lea, sale de allí, de ese libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios. Y si usted no tiene Biblia, al final me hace saber y nosotros le damos una Biblia para que usted entonces también pueda meditar, leer, reflexionar, tomar ese tiempo para nutrirse y que Dios le guíe en ese crecimiento personal. Entonces, si nosotros prestamos especial atención a consumir estos alimentos espirituales, entonces esto también le ayudará a cultivar un carácter más parecido al de Cristo y vivir una vida plena en la fe. Mire, nosotros consumimos, vamos a decir, la semilla. Consumimos la palabra, la oración, la adoración. La empezamos a cultivar, a cuidar, a abonar. Imagínense esa semillita que sembramos allí, que se siembra ahí en nuestro corazón. Entonces tenemos que cuidar de que no venga el insecto
a quererse robar la semilla. Llámese insectos, los problemas, los desafíos, las diferentes circunstancias. Entonces, también tienes que empezar a echarle agua, a echarle agüita, para que no se endurezca la tierra. Porque si la tierra se endurece, ahí no germina nada. ¿Sí o no? Y es un proceso, porque entonces cuando empieza a germinar, cuando empezamos a ver el tallito, vuelve otra vez el ciclo, tengo que estar pendiente que no venga el insecto. Entonces cuando yo veo el insecto lo detecto, lo alejo, que no venga el caracolito, que no venga el pájaro, que no le pegue mucho el sol. La empiezo a cuidar, a abonar, a regar de manera correcta para entonces poder tener esa planta allí, ese árbol que germina, que va germinando, que va creciendo y que va a dar fruto a su tiempo. Y podemos entonces decir que nosotros como árboles tenemos que cuidar muy bien la semilla, la tierra, el agua. Y esto lo estamos comparando con un cultivo, pero nosotros también se nos fue entregado muchas semillas. Nuestros hijos son semillas, son esas semillitas que Dios nos da para que la cultivemos, para que la cuidemos y que ellos empiecen entonces a dar sus propios frutos. Nosotros siempre esperando que ese fruto sea agradable y bueno para nuestro corazón, pero sobre todo para el corazón de Dios. En la vida, nuestras acciones y decisiones no solo afectan nuestra propia cosecha, sino que también pueden influir en la cosecha de otros. Es muy importante eso. Entonces, no le voy a leer aquí, o reflexionamos un poco en Gálatas 6, 7 y 8, donde Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es un trabajo. Nos invita aquí Pablo a que no nos cansemos de hacer bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo nos enseña entonces que lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Entonces fíjese lo importante, como le decía ahorita, de lo importante de cuidar mi cosecha. Porque de lo que yo estoy sembrando, voy a cosechar. Si cultivamos buenas acciones, amor y justicia, veremos frutos positivos en nuestras vidas. Sin embargo, también debemos estar atentos a cómo nuestras elecciones y comportamientos afectan a quienes nos rodean. Porque nosotros también producimos un fruto que otro va a consumir. La integridad, el amor y el respeto mutuo no solo son beneficios a nosotros, sino que también tienen un impacto profundo en la cosecha espiritual de otros. ¿Por qué? Porque por sus frutos nos conocerán. Por sus frutos los conoceréis, por nuestros frutos nos conocerán. Entonces tenemos que trabajar en qué frutos espirituales estamos dando. Y si leemos allí en Gálatas un poquito más arriba, capítulo 5, del 19 al 22, Pablo nos define lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que nosotros vemos a la orden del día? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo más fácil ahorita para el ser humano? ¿Vivir en la carne o en el espíritu? En la carne, ¿verdad? Es triste, pero a la orden del día nosotros podemos ver cómo la gente vive más en la carne que en el espíritu. Porque es más fácil todo eso que está allí. Idolatría, traiciones, mentira, envidia. ¿Y qué son esos? Son frutos también, ¿sí o no? Y eso es más fácil para la gente. Entonces vemos también mucha gente que dice, que repite y repite a los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la fe, la bondad, pero no vivimos en ellos. No leemos un poquito más arriba para hacer ese checklist de mi vida, de qué estoy dando yo, de qué me estoy consumiendo yo. Porque lo más fácil para la gente es la carne. Y escuchamos a mucha gente decir, sí, yo tengo los frutos del Espíritu, pero sus obras son de la carne. Pablo lo dejó escrito en Efesios 4. También anótelo por allí, lo lee completo y medite en eso, en ese capítulo. Y allí en Efesios 4 seguimos con la lista. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Qué son esos frutos? Airaos, pero no pequéis. Frutos. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué son esos frutos? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Qué son esos frutos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué son esos frutos? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí también tenemos un checklist en nuestra vida de esos frutos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, invitemos al Espíritu Santo a iluminar nuestro interior y a guiarnos hacia una transformación auténtica, a alinear nuestros actos con los verdaderos frutos del Espíritu. A que nosotros entonces podamos desechar ese viejo hombre viciado, como dice Pablo allí, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y para esto hay que ser muy valientes, ¿sabe? Ayer lo decíamos. Ayer el pastor Rubén en el servicio de oración trajo esta porción de la palabra maravilloso, con una reflexión maravillosa. Y yo decía, wow, precisamente esa palabra está allí en lo que yo mañana voy a decir. Y mira que hay que ser muy valiente para nosotros quitarnos el viejo hombre, para vestirnos del nuevo hombre, para renovar la mentalidad. Y lo vemos así simple, pero no es sencillo. Y a la gente le cuesta. A la gente le cuesta trabajar en las actitudes, en el carácter, las acciones, frutos. Para despojarnos del viejo hombre hay que ser muy, muy valientes, porque gana muchas veces la carne y no damos muerte en la cruz de la carne. Muy valientes para dejar de lado todo lo que no nos edifica, y hay que esforzarse a diario para renovar nuestra mente y vestirse del nuevo hombre, de una nueva mujer que agrade a Dios. Para conquistar esto hay que levantarse con valentía, hay que ser esforzados y muy valientes. Se lo decía Dios a Josué, para que levántate, esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo varias veces. Mira que te mando a que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Para qué? Para que fuera a conquistar la tierra prometida. Entonces, para nosotros conquistar esas áreas en nuestra vida que no están dando buen fruto, hay que ser muy valientes, ¿sí o no? Mire, en la imagen que se colocó para hoy, para la invitación de hoy, ahí podemos ver a una mujer que está con un racimo de uvas en la mano. Una mujer que tiene un racimo de uvas en la mano, pero arriba está una manzana. En el medio está otra manzana un poco más grande, rojas, se ven apetitosas, ¿verdad? Y así muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos a la mano ese fruto agradable, pero volteamos la mirada a los otros frutos que se ven jugosos, que se ven apetecibles, así grandes, ¿verdad? Y entonces entramos en la tentación. ¿Y si lo pruebo? ¿Y si yo pruebo ese fruto? Tengo este aquí, pero yo voy a probar ese que se ve más grande, que se ve más apetitoso. Y soltamos entonces este y nos comemos la manzana. Esa manzana, tomamos esa elección de comernos esa manzana. Pero entonces entramos en esa tentación, y esa tentación nos puede llevar a pecar. Lo vemos, lo olemos, muchas veces nos las comemos completa, como hizo Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ya usted sabe el resto. Lo puede leer en Génesis capítulo 3, 6 en adelante. Soltamos por momentos la vid. Soltamos por momentos lo que nutre nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón, y nos comemos esa manzana para darle placer a nuestro paladar.
a nuestra carne, sin darnos cuenta que esa manzana por dentro puede estar contaminada y nos puede dañar, y eso va a impactar el cuerpo, el corazón, el espíritu, mi vida, mi familia. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros desiertos, de nuestros procesos y debilidades, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Sin embargo, si nosotros cultivamos los frutos del Espíritu Santo, puede ser nuestra guía y fortaleza en medio de todo lo que nosotros nos va a sobrevenir. Amén. Mire, a mí me ha tocado duro en estos últimos años y no ha sido fácil. Aún no lo es. Les confieso que me ha tocado lágrimas, momentos de ansiedad, momentos de querer salir corriendo, de angustia. Y el que ha estado conmigo lo sabe. Que no son frutos adecuados, pero los tenía aquí, en el corazón. Y me estaban haciendo mal. Tuve episodios de crisis, de depresión, estaba vulnerable, pero no por eso dejo de ser hija de Dios. No por eso salí a pecar. No por eso fui a contaminar a otros. Tuve que empezar a identificar cada fruto que estaba dando para poder entonces empezar a trabajar en ellos. Sigo trabajando en ellos. A diario. A diario. También fue y sigue siendo una tarea titánica identificar los frutos de otros hacia mí. ¿Qué estaba consumiendo? Que tampoco me estaba haciendo bien. Hay que ser muy valientes para identificar los frutos que estamos produciendo y que estamos consumiendo, para entonces empezar a rechazar todo lo que me hace daño, lo que envenene, lo que me va matando poco a poco, lo que me va apagando poco a poco. No es fácil. No es fácil cuando esos frutos producen placer, elevan el ego, te dan confort. No es fácil. Es de valientes aprender a soltar y dar muerte a todo eso que hace daño y abrazar todo lo que te sana. Los frutos del Espíritu son el mejor alimento para el alma. Esos frutos apetecibles que vienen de Dios, que para evitar contaminarme entonces con frutos malos disfrazados de bueno, tenemos entonces que aprender a desarrollar el discernimiento, a establecer límites, a fomentar el pensamiento crítico, a analizar las ideas y los comportamientos antes de aceptarlos, no comprometerse con creencias, con acciones, con gente que no resuenen con tus valores, con lo que tú crees, a buscar apoyo, a mantenerte fiel a tus principios, a tu integridad. Muy importante conocer, profundizar y trabajar y abrazar cada fruto del Espíritu para que los consumas y empieces a producirlos. Empieces a producir amor, que es la capacidad de cuidar y entender a los demás sin condiciones. Hoy en día esto se manifiesta en empatía. La gente ha perdido la empatía y el apoyo incondicional a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a superar conflictos. El gozo es una alegría profunda y duradera que trasciende las circunstancias. En la vida actual se trata de, en medio del caos, encontrar y celebrar esas pequeñas alegrías, pequeños detalles, momentos significativos que nos llenen el alma. Paz es la tranquilidad interior y la ausencia de conflicto interno en nuestro corazón. Paciencia es la capacidad de esperar sin frustración y de ser tolerante a los demás. En nuestro mundo acelerado implica manejar con calma las demoras y dificultades y mostrar comprensión hacia los errores. Mire, usted le pregunta a mi hijo, ¿cuál es la virtud que tu mamá no desarrolla muy bien? ¿O cuál es la paciencia? La paciencia, porque yo quiero todo rápido.
Y mire, me ha tocado morderme la lengua, literalmente, me ha tocado, porque tengo que aprender a desarrollar ese fruto en mí. La paciencia es la capacidad de esperar sin frustración y de ser tolerante con los demás. Y mire que me ha tocado en este tiempo descansar en Dios. Esperar en Dios sin frustración, sin ansiedad, cuando Dios quiera, como Él quiera. La benignidad es la amabilidad y el trato compasivo hacia los demás. Hoy se manifiesta en acciones de bondad y generosidad, como ayudar a los necesitados y ser cortés con nuestras interacciones diarias. Y vemos mucha gente hoy en día, wow, que no tiene esa empatía, que no ayuda al necesitado, que podemos ver que se está cayendo, que está mal, y no somos capaces de mover nuestro corazón, este fruto del Espíritu, de ser bondadosos, de ayudar. Otro fruto del Espíritu, la fe, es la confianza y la lealtad a nuestras creencias y valores. Actualmente se traduce en mantener la confianza y esperanza en estos tiempos inciertos y en vivir de acuerdo a nuestras convicciones en Dios. Mansedumbre es la humildad y la disposición a aprender y a recibir corrección en nuestra vida cotidiana. Esto se refleja en la actitud abierta y respetuosa hacia los demás y en la disposición a reconocer y corregir nuestros propios errores. Templanza es el autocontrol y la moderación en nuestros deseos y comportamientos. Hoy en día esto implica gestionar nuestras emociones y acciones con equilibrio, evitando excesos y buscando la moderación en todos los aspectos de nuestra vida. Mire, estos frutos del Espíritu son los que tienen que guiar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras elecciones, nuestras actitudes, ayudándonos a vivir una vida más armoniosa y significativa, que pueda entonces producir buenos frutos a los que nos rodean, consciente de que somos humanos, que vivimos en la carne, que nos podemos equivocar, sí, pero con valentía y buscando primeramente a Dios, podemos trabajar diariamente para entonces empezar a producir frutos buenos. Amén. Y termino entonces con estos versículos que están en Juan 15, donde Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense lo importante de que nosotros llevemos frutos, porque lo está diciendo allí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces fíjense cómo allí Jesús a sus discípulos le dice lo importante de que llevemos frutos. Que si estamos en Jesús, estamos entonces llamados a dar frutos, porque si no seremos quitados. Entonces, si está en la vid y no da fruto, se arrancará. Y si estás dando frutos, entonces serás limpiado como en los cultivos. Usted recoge el fruto y cuando termina la cosecha, limpió, abonó para que vuelva a florecer y dar más frutos. Entonces hay que tener mucho cuidado qué fruto estamos dando. Porque si el árbol, como lo decía Mateo 7, como lo decía Juan, pero si el árbol no da fruto, será cortado y echado al fuego. Si el árbol no da buen fruto, este se quitará y será echado al fuego. ¿Qué frutos estoy dando yo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia? La palabra que se nos fue entregada para llevar más frutos. Entonces, ¿qué tenemos que consumir? ¿Qué tenemos que abonar, echarle a esa matica?
a ese árbol para que empiece a crecer correctamente? La palabra de Dios. El principal alimento que tenemos que consumir para dar fruto correcto es la palabra de Dios. Es el abono principal en nuestra vida. Y si usted no está dando buen fruto y dice que está en Jesús, entonces la palabra de Jesús no es viva en usted. O usted está burlando la palabra de Dios. Porque nosotros podemos ver mucha gente que dice: yo estoy en Dios, yo estoy en Jesús, en Cristo, pero realmente Cristo no vive en él. Y es triste, ¿sabe? Es triste porque entonces somos engañados, somos burlados. Por eso es que tener mucho cuidado nosotros como cristianos que estamos consumiendo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuevamente Jesús nos hace hincapié a permanecer en Él, en Jesús, para que Él pueda entonces habitar en nosotros, permanecer en nosotros.